Éxodos 2 y vamos a leer solamente del 1 al 3. Amén. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la cual concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Hasta ahí. Señor y Padre Celestial, hemos leído tu palabra, Señor. Creemos, Padre Santo, en la presencia y la manifestación del Espíritu Santo aquí en medio de nosotros. Creemos, Señor, que tu palabra tiene poder para hacer aquello que tú enviaste que haga en nuestras vidas. Háblanos, Señor. Te pido, Señor, que me ayudes a transmitir el mensaje de la forma que tú lo transmitiste a mi persona. Que no le adhiera, que no le quite, Señor. Que dé solamente lo que tú me diste. Te pido, Señor, por aquellos que escuchan esta palabra, para que la reciban con gracia, Señor, para que haga aquello que tú mandaste que haga en nuestros corazones, empezando por mí, tu sierva, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pueden sentarse. Acabamos de leer en la palabra la forma en que Moisés llega al palacio de Faraón. Nos dice la palabra que al nacer Moisés nace con una sentencia de muerte, se puede decir. Era un tiempo de caos, era un tiempo de muerte, era un tiempo de persecución, ya que Faraón había mandado matar a todos los niños del reino de los hebreos. Faraón sabía que si nacía un libertador que se rebelara contra él, lo más probable era que sería un varón. Y tenía razón, ya que el varón tiene potenciales guerreros y de liderazgo. Son portadores de la unción de Dios para proteger e impartir justicia. Me llama la atención que Dios escoge un levita. La palabra nos dice claramente que Moisés venía de una familia de levitas. Y sabemos que los levitas eran encargados de las funciones sacerdotales del reino. Todas las otras tribus nos las describen como hombres feroces para la guerra, diestros en lanza, en espada, ungidos para la batalla, pero los levitas no. De los levitas nos dice su función era adorar. Su función era llevar al pueblo a la presencia del Señor. Y Dios, sabiendo que tenía que libertar a su pueblo de Faraón, no escoge otra tribu sino la de Leví. Una tribu sacerdotal. Porque sabe Dios que el avance, el progreso, la liberación, el rompimiento de cadenas no vienen por medio de la fuerza, sino de la presencia del Señor. Y a pesar de que Moisés nace en un tiempo de mortandad, Moisés sobrevive bajo la protección de su madre y de su hermana. Dice la palabra que su madre le tiene escondido por 3 meses. Y de eso quiero hablarte el día de hoy. Del motivo por el cual ella se ve obligada a sacarlo de la oscuridad. Dice la palabra que después de 3 meses, ella no pudo ocultarlo más. El tiempo que pasas en la oscuridad,
¿Alguna vez te has preguntado cuánto tiempo más voy a esperar para ver la manifestación de la promesa de Dios en mi vida? ¿Cuánto tiempo más voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo mientras no veo los resultados inmediatos de mi trabajo? La respuesta está en que tú crezcas de tal forma que Dios no pueda ocultarte más. Verás, la clave de la bendición de Dios depende de tu crecimiento. Por más que ella quería conservar a Moisés toda la vida como toda madre, lo que a ella le hace ver que no le podía ocultar más era el crecimiento de Moisés. Porque el crecimiento es algo evidente. Yo te puedo decir que yo mido 6'5". Amadeus, ¿me haces favor de venir? Yo te puedo decir que yo mido 6'5", pero cuando me paro a la altura de alguien, ¿cuánto mides? 6'5". De alguien que mide 6'5", allí se nota mi crecimiento. Gracias, Amadeus. El crecimiento es obvio. Es algo que yo puedo decir que lo tengo, pero ¿qué sucede? Que cuando yo me paro a un lado de una persona que sí lo tiene, se ve qué chiquita soy. Yo puedo pregonar que soy espiritual, pero cuando me paro a un lado de la medida de alguien que sí lo es, se nota mi crecimiento. Piensa esto. Cuando un niño crece, hay ciertas evidencias físicas y en comportamiento que no puedes ignorar. Pasa un bebé de beber leche a ser alimentado por alimento sólido. Pasa de usar pañales a después valerse por sí mismo. Pasa de estar acostado en una cuna y depender de que otros lo carguen, a de repente él poder caminar, dar sus pasos y transportarse él mismo a donde quiere ir. Cuando un niño crece, requiere un cambio de ropa. Los papás que tienen niños chiquitos entienden eso. Y no solamente eso, sino que el niño comienza a estirarse y alcanzar cosas que antes no podía alcanzar. Los que tengan oído para oír, oigan eso. El crecimiento te hace alcanzar cosas que antes, cuando eras pequeño, no podías alcanzar. Es por eso que el crecimiento espiritual es importante. El crecimiento personal, el crecimiento intelectual. El crecimiento comienza a desarrollar la capacidad de trasladarte de un sitio a otro. Su madre, dándose cuenta que Moisés había crecido, que no podía detenerlo más en ese lugar, se ve en la necesidad de hacer un plan de sobrevivencia para su hijo. ¿Cuál era el plan? Decide ella misma sacarlo a la luz. Lo entrega en manos de la hija de Faraón. Y así es que Dios lleva a cabo la capacitación y preparación de Moisés para la liberación de su pueblo. Así es que funciona el crecimiento personal. ¿Alguna vez has trabajado en algo sin ver un resultado? Te preguntas,
¿Cuánto tiempo más tengo que esperar para ver un resultado en mi vida? ¿Cuánto tiempo más tengo que esperar para ver la bendición de Dios sobre mis sueños, sobre mis planes, sobre mis anhelos, sobre la promesa? ¿Cuánto tiempo más tengo que caminar en esta montaña boca arriba, costa arriba? ¿Se vuelve pesado el camino? ¿Cuánto tiempo voy a permanecer en lo oculto? Quizás aplicas para un trabajo solo para que se lo den a alguien más. Estudias, te capacitas y tú no ves los resultados inmediatos en ese tiempo. Y preguntas, Señor, ¿cuánto tiempo más debo esperar? La respuesta es hasta que crezcas de tal manera que Dios no pueda ocultarte más. ¿Crecer en qué? Me preguntarás. Pero yo te quiero preguntar a ti. ¿Crecer en qué? Estos son las señales de crecimiento. Es una pregunta para ti meditar en ella. ¿Cuáles son los estándares que tienes para ti mismo? ¿Cuáles son las líneas que tú mismo has trazado para ti, que tú dices, de allí yo no paso? Así tenga que defenderme a mí mismo, así tenga que arriesgar mi libertad, hay una línea predeterminada que yo he decidido en mi corazón que no voy a cruzar. ¿Cuál es el nivel de ética e integridad moral y profesional que tú has decidido que te caracterice? ¿Cuál es tu posición sobre el matrimonio? ¿Cuál es tu posición sobre la mentira? ¿Mientes casualmente porque es fácil? ¿Cuál es tu posición sobre la justicia? ¿Cuál es tu meta que tienes de crecimiento? ¿Tienes una meta? ¿Sabes a dónde quieres llegar? Porque esto es lo que determina cuánto tiempo vas a esperar. ¿Por qué? Porque tu destino depende de tu crecimiento. La palabra nos dice que muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué que muchos son llamados y pocos son los escogidos? Porque la palabra dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y no todos están dispuestos a cargar la cruz. No todos están dispuestos a hacer esa línea moral y de integridad y de crecimiento que se requiere para poder seguirle. Quisiera poder decirte que vivas tu vida igual, que tu vida o tu propósito no requiere un cambio de tu parte, pero te mentiría y la palabra me contradice. El crecimiento es necesario para tu propósito. ¿Cuál es entonces la medida de crecimiento que yo debo tener como persona? La medida de acuerdo a la palabra me dice que yo debo llegar a la estatura del varón perfecto, el cual es Cristo Jesús. Que sí hay un modelo para mí seguir, que Dios ha trazado líneas y estándares por los que me dice que yo debo caminar. Eso es lo que nos llama a no estancarnos y a seguir creciendo. El crecimiento espiritual, personal, moral, intelectual, siempre ha sido un tema en la iglesia. Y sabes, debería de ser un tema en tu casa. Debería de ser un tema
en tu empresa. Como líder de tu casa, es necesario poner a tus hijos y a los que viven contigo en esa medida. ¿A dónde quieres llegar? ¿En dónde te encuentras el día de hoy? ¿Lo que estás haciendo te está ayudando a avanzar al propósito o te has estancado como el agua sucia? En la epístola de los Hebreos, Pablo le hace un llamado a la iglesia primitiva al crecimiento. De alguna manera, Pablo les dice: tú deberías ya estar en otro lugar. Para la edad que tú tienes, para el tiempo que llevas en el evangelio, o para el tiempo que has tenido para capacitarte intelectualmente, para los instrumentos y recursos que se te han dado, tú deberías estar en otro nivel. ¿Qué has hecho con tu tiempo? ¿Qué has hecho con lo que te han enseñado? Pablo dice en Hebreos 5:12, y voy a leer la versión internacional. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva, o sea que ya esa clase la habían tomado. Necesitan que alguien vuelva a enseñarles los principios elementares de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche. Están de biberón y de pañales. Pudiendo estar enseñando, pudiendo estar llevando la palabra a aquellos que la necesitan, pudiendo estar impartiendo el evangelio a toda criatura. Pablo dice: siguen en la casa con pañales y con biberón. No ha habido un crecimiento en ustedes. La edad no madura. De otra manera, no tendríamos hombres y mujeres de 40, 50 años hablando vulgaridades como marineros de alta mar. La edad no madura. ¿Qué es lo que madura? La decisión de ponerme a la medida del varón perfecto. Lo que me madura es ver que yo tengo una cruz que seguir. Que la medida donde yo me encuentro el día de hoy no es la medida del varón perfecto, que no es la medida que Cristo me enseñó, que no es el ejemplo que el Dios de Israel, de nuestros padres, nos dio. ¿Cómo sabía Pablo que la iglesia estaba en pañales? Por sus frutos le conoceréis. Por sus acciones. Tus obras es lo que manifiesta tu madurez. De la misma manera que yo puedo decirte que mido 6'5", pero pasa Amadeus y me desmiente. No mido 6'5". Por tus frutos te conocerán. Porque tiene que haber una evidencia de mis palabras. Yo puedo pregonar ser espiritual, pero en el tiempo de adversidad, cuando viene la prueba, allí es donde al golpear el vaso de agua sale lo que hay dentro. Es en el tiempo de dificultad. ¿Cómo es tu madurez espiritual el día de hoy? ¿Puede alguien llamarte la atención en tu casa, en tu trabajo o en la iglesia y exponer de ti un comportamiento no grato y que tú lo tomes y te analices y digas de verdad que lo que me dijo me ofendió? Porque la verdad ofende, pero la verdad es que lo que me dijo es cierto y yo debo crecer en esta área.
¿Puede alguien llamarte la atención y que tú lo proceses de esa forma? ¿Estás abierto a cambios de planes sin que te sientas mal porque la idea brillante que tú tuviste no se llevó a cabo? ¿Puede alguien decirte que necesitas más entrenamiento en lo que estás haciendo sin que lo tomes personal? ¿Puede tu jefe o tu pastor cambiarte de posición y darle tu puesto a alguien más sin que te ofendas? ¿Reconoces la autoridad que hay sobre de ti? Verás, un soldado se forma donde su teniente o su coronel le dice que se forme. Cuando David le dice a Urías que se forme al frente de la batalla, ¿qué hace Urías? Se para al frente de la batalla donde su teniente, donde su comandante, donde su rey le dijo que se parara, siendo que le costaría la muerte, y murió. Tan importante es el crecimiento que Dios primero capacita a Moisés antes de llevarlo a donde lo quería llevar. ¿De qué forma Dios capacita a Moisés? Lo encontramos en el libro de Hechos 7:22. Dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. ¿Y era qué? Poderoso en sus palabras y en sus obras. Esto nos confirma que Moisés recibió la educación completa, digna de un príncipe, que fue un hombre capacitado, que fue un hombre elocuente y que fue un hombre fuerte. La educación de los príncipes en el antiguo Egipto, para beneficio de todos nosotros, me di la tarea de buscarla. Era muy avanzada para su tiempo en el que estaban. Nos dice que se les enseñaba educación académica e intelectual. Aprendían a leer y escribir. Y la palabra lo confirma, porque después de que Moisés hizo el berrinche y rompe las tablas que Dios escribió, Dios lo pone a él a escribirlas. Moisés estaba capacitado para escribir. Aprendían matemáticas y aritmética, lo cual era fundamental para la administración del imperio, para la agricultura y para la arquitectura. Tenían que aprender geografía y astronomía, porque tenían que tener conocimiento del Nilo, las estrellas, las estaciones y la agricultura, que era lo que les sostenía. Pero también aprendían formación política y administrativa. Aprendían sobre gobiernos, sobre leyes, sobre liderazgo. Aprendían a gestionar recursos, tributos, esclavos y tierras. Moisés probablemente fue entrenado para ser un líder funcionario de alto rango en Egipto. También recibían formación militar. Aprendían entrenamientos de estrategia, de combate, de uso de armas y liderazgo de tropas. Los príncipes eran vistos como futuros generales, faraones o líderes o defensores para el imperio en el que ellos vivían. Se les entrenaba a hablar con sabiduría, con elocuencia, para poder resolver disputas que podían pasar en el reino. Así es que Moisés recibe 40 años de entrenamiento en el palacio como príncipe de Egipto. Fue preparado en lo natural, sin saber que todo era parte del plan sobrenatural de Dios.
del palacio pasa al desierto. Allí continúa Dios su crecimiento. Ya Dios le había enseñado por medio de Faraón sobre ciencia, sobre ejércitos, sobre astronomía, sobre agricultura, todo lo que necesitaba saber que iba a necesitar en el desierto. Ahora le lleva Dios al desierto. Y allí él es quebrantado, transformado, despojado de toda su comodidad, de toda su grandeza, para ser capacitado directamente por Dios, ya no por Faraón. Allí es que él aprendió la paciencia, la humildad, la dependencia del Señor. Allí es donde él tiene ese encuentro con Dios cara a cara. Y podemos asumir, si leemos la historia, que después de este encuentro el Señor encuentra que Moisés había crecido a la estatura donde ya él no podía esconderlo más. Porque entonces de allí el Señor lo gradúa. Estaba graduado Moisés en toda la teoría y listo para la práctica. Dios lo envía nuevamente a Egipto, pero ya no como príncipe de Faraón, sino como un príncipe y libertador de los cielos, como un soldado del ejército del Señor. Allí es donde Dios lo envía a sacar al pueblo de la esclavitud y llevarlo al propósito eterno que Moisés sabía en su corazón que él tenía. Y lo vemos allí porque cuando él ve la oportunidad de matar a unos de los egipcios por maltratar a su pueblo, él estaba actuando antes de tiempo en aquello que él había sido llamado. En su corazón él sabía que había sido llamado para libertar a su pueblo de la esclavitud, pero no era su tiempo. Todavía no crecía a la altura donde ya Dios no podía esconderlo más. Cuando llegas a tu propósito, te darás cuenta de cómo Dios trabajó en tu educación. Cada persona que puso a tu lado, cada líder que impartió una palabra de sabiduría sobre tu vida. Vas a poder mirar para atrás y darte cuenta qué estratégico fue Dios, aún con esas personas que no te fue cómodo. Después de que Moisés cruza el Mar Rojo, entonces puede usar todo lo que Faraón le enseñó. Allí en el desierto, él establece el imperio para el cual fue capacitado. ¿Qué es lo que hace Moisés en el desierto? Establece un gobierno desde cero. Organiza un sistema judicial con cortes, con jueces y con líderes, aconsejado por su suegro Jetro. Da leyes civiles, morales y espirituales que encontramos el día de hoy en el libro de Éxodos, Levíticos, Números y Deuteronomios. Fundó una sociedad con estructura, con identidad, con propósito, con esencia. Levantó un sistema militar y entrenó un ejército para conquistar la tierra prometida. Formó y preparó a los futuros líderes como fue Josué, para que cuando él partiera, la misión que Dios le había encomendado se llevara a cabo. Se encargó de que los líderes que venían detrás de él estuvieran capacitados e instruidos para llevar a cabo la obra de Dios. Y lo más importante, estableció la religión verdadera, con sacerdocio, tabernáculo y adoración. Les enseñó a adorar a Yahweh, al gran yo soy, al Elohim,
al Shaddai, al Adonai. Él les introdujo lo que era una adoración. Pero el mayor ejemplo de crecimiento, de madurez, de avance, de propósito, lo encontramos en Jesús, al cual la palabra se toma el tiempo de hacernos saber que también Jesús pasó las etapas de crecimiento. Lucas 2:52 dice: y crecía Jesús en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Nos muestra la palabra que Jesús también tuvo que pasar las etapas de crecimiento. Pero Jesús estaba creciendo simultáneamente en todas esas áreas al mismo tiempo: intelectual, personal y espiritual. Lo cual nos muestra que si yo descuido mi relación con Dios por mi profesión, yo no estoy creciendo simultáneamente. Que si yo descuido mi profesión, el querer ser intelectual, solamente por ser espiritual, tampoco estoy creciendo simultáneamente. Tiene que haber un crecimiento simultáneo, porque la palabra nos dice que Jesús crecía simultáneamente en las tres áreas de su vida. Jesús, siendo Rey y Señor, se somete con obediencia a sus padres. Una de las etapas de crecimiento es el sometimiento, es la obediencia. Encontramos a Jesús a los 12 años de edad, dice la palabra, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. 12 años. Dice que todos le oían y se maravillaban de la inteligencia y de las respuestas que Jesús les daba a los 12 años. Pero mientras él estaba enseñando, su madre estaba que se moría de un susto, porque se le perdió Jesús y no lo encontraba. Y lo buscaron por todas partes. Y cuando lo encuentran, le llama la atención su madre y le dice: muchacho, ¿por qué has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado por todos lados. ¿Cuántos sabemos que las mamás nos enojamos, verdad? María estaba enojada. Y Jesús le da una respuesta bien espiritual. Dice: porque me buscan. Ahora, recuerda, es un niño de 12 años. ¿Qué no saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Dice la palabra que sus padres no entendieron nada de lo que él dijo. Pero también me dice la palabra que Jesús tenía noción de su propósito. En su espíritu, él estaba haciendo lo que él fue llamado a hacer. Pero aún no crecía a la estatura que tenía que llegar para él poder llevar a cabo su propósito. ¿Qué siguió de allí? Lucas 2:51. Jesús se fue a la casa con sus papás. Obedeció. Dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba ¿qué? Sujeto a ellos. O sea, que el Rey de Reyes, Señor de Señores, se sujeta él mismo a lo que él enseña.
siendo que nació para ser rey, siendo que nació para ser adorado, siendo que nació para que todos aquellos que oigan su palabra tiemblen ante lo que dice. Él puede decir, aún no es mi tiempo. Debo sujetarme a mi autoridad, la cual para él eran sus padres. El crecimiento viene con sujetarte a la autoridad. Si te dicen que des a la derecha y tú das a la izquierda, tú no estás sujeto a la autoridad. Jesús, ¿acaso estaba haciendo algo malo? Lo que hablaba era sorprendente. Maravillaba a sus 12 años a todo aquel que le escuchaba. Pero nos muestra que parte del crecimiento es someterte a la autoridad. El crecimiento es el poder yo hacer a un lado mi ego, mi arrogancia, mis aires de grandeza, y poder decir, lo que yo quiero hacer no es malo, pero porque mis superiores me dicen que yo no lo haga, entonces yo no lo hago. Esto es crecimiento. Jesús enseñó al pueblo con su ejemplo no solamente a sujetarse a sus padres, sino también a sujetarse al gobierno. Cuando le preguntan, ¿es lícito pagar impuestos? Jesús, ¿yo le tengo que pagar al IRS de lo que gano? A lo cual él contestó, sométete a tus autoridades, dale al César lo que es del César. Jesús se sometió a la carrera que le fue impuesta, o sea, su profesión. ¿Quiénes saben cuál era la profesión de Jesús? Carpintería. Era carpintero. ¿Habrá querido ser carpintero Jesús? ¿Quién sabe? Quizás un niño crece en la casa de un zapatero y aprende a arreglar zapatos y dice, pues este no es mi sueño, yo no nací para esto, pero como esto es lo que mis padres quieren que yo haga, me someto. Yo quiero decirte algo. Quizás hoy te encuentras trabajando un trabajo, una profesión, un ministerio que tú sabes en tu corazón no es tu destino final. Que tal vez dices, no era mi sueño, pero sabes, Señor, me someto y lo hago con amor. Voy a hacerlo como si fuera para ti. Voy a dejar de quejarme, voy a dejar de renegar, voy a crecer, voy a capacitarme. Si lo que estoy haciendo no es mi sueño, entonces en lo secreto yo estudio y me capacito para lo que sí quiero hacer. Así fue que fue capacitado Moisés y Jesús. Ahora mira esto. Cuando llegó el tiempo de Jesús, la misma persona que lo escondió, que lo regañó en el templo y se lo llevó y lo escondió en su casa, es la misma persona que lo saca a la luz, como sucedió con Moisés. La madre de Moisés, la misma que lo escondió, es la misma que lo saca a la luz para que pueda llevar a cabo su propósito. Y aproximadamente a los 30 años de edad encontramos a esta mujer que lo quería proteger, a esa mujer que lo amaba, que le había dado a luz, que lo tenía en su casa, que de alguna forma le había prohibido predicar la palabra. Este día la encontramos a ella sacándolo a la luz en las bodas de Canaán. Se acabó el vino, Jesús. Madre,
aún no es mi tiempo. Siervos, hagan lo que Jesús les dice que hagan. De alguna forma María estaba diciendo, es tiempo de salir a la luz. Es tiempo de que lleves a cabo ese ministerio para el que tú naciste. Yo sé que tú eres capaz de hacer cosas mucho más grandes que las que has estado haciendo todo este tiempo. Ella misma lo saca a la luz. ¿Por qué? Porque Jesús había crecido de tal manera que ya Dios no podía esconderle. Había crecido de tal forma que su madre no podía ya esconderle. Moisés fue solo una representación de Jesús, pero también fue escondido hasta que no pudo ser escondido más. ¿Qué es lo que te estoy diciendo con esto? Crecimiento personal, espiritual, intelectual. No llegas allí por accidente. Un médico no va por el camino y se tropieza con una piedra y dice, déjame ver qué es. Oh, un título. Voy a ser doctor. Me lo encontré en el camino. No. Se prepara intencionalmente. La universidad donde va le ayuda a escoger las clases que tiene que tomar para que él pueda llegar a la estatura de poder ser llamado un médico. Toma decisiones específicas para su crecimiento. Quizás estás en un sitio que no quieres estar, pero ¿qué estás haciendo al respecto? ¿Te estás preparando en lo privado? ¿Estás usando tu tiempo sabiamente? Cuando te enfocas en el crecimiento, te conviertes cada día en la persona que Dios está capacitando para su propósito. ¿Por qué? Porque Dios honra su palabra. Él dice que Él bendice al diligente. Que Él bendice a aquel que se para firme sobre la roca. Aquel que no es movido como la onda del mar de un lugar para otro. Aquel que un día no es cristiano y otro día es mundano. Dios bendice a aquellos que se comprometen con Él, que ponen su mirada en la meta y no miran para atrás. Al que puede pedirle sinceramente, Señor, escudriñame. Mira si hay maldad en mí. Mira si hay en mí camino de perversidad. No quiero estancarme, Señor. ¿Sabes que el agua que no fluye es la que se apesta? Le llaman aguas negras, creo. Pero si tú puedes decirle al Señor de todo tu corazón, Señor, no quiero que el tiempo pase y se me vaya de las manos sin que cumpla tu propósito. No quiero estancarme como el agua sucia. Yo quiero crecer, quiero que haya en mí corrientes de agua viva. Quiero ser partícipe de la bendición que tú me hablas en el Salmo 1 que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, que ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. ¿Sabes qué es que la ley del Señor esté su delicia? Que no es que no puedo mentir porque Dios se enoja. Es que le doy gracias a Dios que me enseñó a no ser un mentiroso. Eso es deleitarte en su palabra. Que su palabra no se convierte en una carga para ti, sino que tú ves el beneficio en ella. Que su palabra dice que Él bendice al que medita en Él de día y de noche. Y hay una promesa por el buen comportamiento, porque su palabra dice, seré como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae.
y que todo lo que hace prosperará. Si tú puedes decir, Señor, yo quiero esa bendición. Yo quiero ser prosperado en todo lo que yo haga. Yo quiero crecer como ese árbol que está a un lado de las corrientes de las aguas. Yo quiero dar mi fruto a tiempo y fuera de tiempo, como dice tu palabra. Yo te pregunto hoy, ¿cuál es tu plan de crecimiento? ¿En qué área necesitas crecer? ¿En qué área tú quieres avanzar? ¿Cuáles son esas áreas de tu vida que tú sabes que necesitan crecimiento? ¿Cuáles son esas áreas que tú dices, Señor, pudiendo yo ser maestro, aún tengo necesidad de que me repitan lo que tú me habías enseñado hace 20 años? Pudiendo yo estar recibiendo órdenes de marcha para la batalla, sigo en pañales necesitando que me den biberón, que me traten con algodones para que yo no me ofenda. Hemos sido llamados para crear resistencia a las fuerzas del infierno. Hemos sido llamados a predicar la palabra a toda criatura, y tristemente Pablo le habla a la iglesia y le dice, tienes que crecer. Yo quisiera poder enseñarles otras cosas, pero me veo en la necesidad de regresar a enseñarles lo que ustedes ya habían aprendido. Dios nos llama al crecimiento. Dice su palabra en el libro de Efesios, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Efesios 4:10 al 13, para si alguien lo quiere anotar. Y él mismo constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo. Dios nos está capacitando y entrenando a cada uno de nosotros en algo diferente, como lo dice su palabra. Unos para maestros, profetas, evangelistas, misioneros, pastores. ¿Qué te estoy diciendo? Que hay un llamado sobre tu vida. Hay algo que el Señor te mandó a hacer. Yo quiero invitarles que nos pongamos de pie. Y quiero abrir el altar para cualquiera que necesite oración y quiera pasar. Y quiero invitarte a que cierres tus ojos, que levantes tus manos al Señor. Y si hoy quieres decirle, Señor, yo quiero poner mis ojos en ti. Yo quiero crecer. Hoy quiero despojarme de la mentira, del pecado, de la ofensa. Quiero crecer como tú, oh Cristo, en sabiduría, en estatura y gracia con Dios, con los hombres, como dice tu palabra. Yo te invito a meditar en esta alabanza. Puedes decirle, Señor, quita de mí toda distracción. Ayúdame a enfocarme en hacer tu voluntad, en hablar lo que tú me mandas a hablar, Señor, en hacer lo que tú me mandas a hacer, en buscar tu bienestar y tu propósito y no el mío,
en dejar la leche, Señor, y poder comer ese alimento sólido que es tu palabra. Si quieres decirle, Señor, quiero renunciar a la inmadurez, quiero ayudar a levantar tu obra. Quita de mí, Señor, todo lo que no te agrada. Quiero ser una criatura nueva. Si ese eres tú, yo te invito. Puedes pasar al altar si necesitas oración. Quiero invitar a los trabajadores del altar que pasen. Vamos a cantar esta alabanza, María, si le subes. Cierra tus ojos y adora al Señor. Si puedes hablarle desde tu corazón y pedirle, Señor, yo quiero ser un odre nuevo. Yo quiero ser un odre nuevo, Señor. Yo quiero ser renovado, Padre. Yo quiero ser una nueva criatura, Señor. Yo quiero encontrar el crecimiento que tú nos llamas a tener. Sácame, Señor, de lo más profundo de la oscuridad, de ese lugar donde he estado estancado. Te pido que me ayudes a estirarme, que me ayudes a crecer a esa estatura que tú me has llamado. Te entrego mi alma, mi corazón, Señor. Te entrego mi comportamiento, Padre. Que seas tú brillando tu luz sobre nosotros, Señor. Que seas tú glorificándote en esta casa. Mira, Señor, cada corazón de los que están aquí. Mira aquellos, Señor, que te entregan su corazón en tu mano hoy en este día. Oh, Padre, te entregamos nuestros sueños. Te entregamos nuestros anhelos. Te entregamos nuestros propósitos, Señor. Para que seas tú haciendo. Para que seas tú obrando. Para que seas tú glorificándote. Que seas tú, Señor, hablando palabra de sabiduría a nuestro corazón. Damos gracias, Padre del cielo. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia, que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame, enamórame, enamórame. Oh, oh, enamórame de ti, Señor. Enamórame. Señor, estamos aquí ante tu presencia. Gracias, Señor, por tu presencia.